Que si nosotros no tenemos unas buenas finanzas, si no tenemos una buena contabilidad, esa plata que va a entrar por un lado va a salir por otro. Yo como contadora a veces me da dificultad hacer una declaración. Yo no entiendo cómo una persona que no conoce, que no sabe cuáles son los topes, que no sabe cuáles son las deducciones, se atreve solo a hacer una declaración de renta. Desde que tú creas ya una empresa, tú tienes la obligación de llevar contabilidad. Y para tú llevar contabilidad necesitas un contador. Bienvenidos a Negocios al Descubierto, un podcast dedicado a mostrar la cara detrás de las empresas para que nos sirvan de enseñanza, como en este caso que tenemos esta gran invitada que es una experta en contabilidad y finanzas. Ella es Lina Marcela Acevedo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Antes estamos felices nosotros de que estés aquí para instruirnos en la contabilidad, que es un dolor de cabeza para la mayoría de empresarios, yo creo. Totalmente, yo creo que a casi ninguno le gusta, la verdad. Y eso me llama una pregunta, y es la primera pregunta que te tenía. Sí. Yo no entiendo cómo alguien puede decir en su vida, me gustan los números, quiero ser contadora. ¿Cómo llegaste a este mundo? Bueno, realmente, digamos que no tuve como opción. La vida me fue llevando pues como hacia ese lugar. Yo me gradué muy joven, de 15 años, pues yo no sabía qué iba a hacer, para dónde iba mi vida. Entonces vivía en un pueblo, yo misma decidí, yo dije, voy a mirar a ver qué hay acá. Allá había una sede del Politécnico Jaime Sasa David, yo voy a averiguar qué dan acá, o para cuando yo salga ponerme a estudiar. Pues obviamente mis papás no me van a dejar irme para Medellín a estudiar, pues con 15 años, no había forma. Bueno, allá una de las carreras era tecnología en costos y auditoría, entonces yo dije, inscríbame, yo misma me inscribí y empecé a estudiar, y ya al estar en esa carrera, pues ya me gustó la contabilidad, hice el ciclo de profesionalización, pero pues si por mí hubiera sido, yo en ese entonces hubiera querido ser, no sé, bióloga marina, algo así, sí. Una cosa rara. Las carreras de moda de uno cuando joven. Sí, algo así como de aventura, pues algo muy difícil. Pero nunca, ya después de la contabilidad, nunca te has como intentado recorrer tus No, caminos. de hecho, yo cuando estaba estudiando la carrera, pues como salí tan joven, yo estuve trabajando como docente. Pasé el concurso de docente en ese entonces, pero no me apasionaba pues como quedarme como docente. Yo dije, no, yo quiero ejercer mi carrera, y realmente ha sido pues una carrera que me ha traído grandes bendiciones. Es una carrera compleja porque realmente requiere mucha dedicación, mucho tiempo, pero me ha traído muchos logros y es lo que sé. Entonces, así se dieron las cosas. Y en ese listado, cuando tú estabas escogiendo las carreras de ese instituto tecnológico, ¿no habían más elecciones? Sí, había construcciones civiles que requería mucha matemática, porque es como la gente piensa que la contabilidad es matemáticas y la contabilidad no es matemática. No es matemática. Pues al menos sumar y restar, sí. Sumar, restar y dividir y multiplicar, ¿cierto? Diferente a una arquitectura que tiene unas matemáticas muchísimo más complejas, pues. Y lo otro era licenciatura en educación física, entonces tampoco me veía como docente de educación física, ¿no? Entonces, no. Bueno, súper. Tenemos una sección que se llama La Ráfaga. Sí. Son pequeñas preguntas de respuesta así rápida, pero si quieres profundizar en alguna también es válido. Ok, perfecto. Bueno, ¿cuál es ese hábito que consideras crucial para tu éxito? La constancia. La persona que más admiras en el mundo. Me corchó. Mi papá. ¿Tu papá? ¿Por qué? Sí, porque es una persona muy noble, muy humilde, muy pacífica y muy dada a la gente. ¿Qué te hace sentir realmente viva? Mi familia. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos, mi esposo, 2 hijos. ¿Y qué edades tienen los niños? Tienen 12 años y 9 años. ¿Y qué tal son ellos? Son muy diferentes porque todos los hijos son distintos. El mayor es súper juicioso, el chiquito es un huracán. Pero se nivelan entre los dos. Eso me recuerda a los memes de internet que siempre dicen eso, ¿cierto? Sí. Que el segundo es un terremoto. Totalmente de acuerdo. Pero se equilibran entre los dos porque digamos que mi hijo mayor era al extremo de tímido, sí. O sea, extremo totalmente. Y el niño pequeñito vino como a darle ese empujón que necesitaba, y a la vez el grande como que lo pausa él. Entonces se nivelan ahí entre los dos. Genial. ¿A qué le tienes miedo? Miedo a no hacer las cosas bien. Yo pensé que hacer otra cosa. Sí, no. Como decir, hacer una mala contabilidad. No, porque eso tiene solución, con plata, pero tiene solución, no, a no hacer las cosas bien, o sea, ante Dios, pues digamos que tengo temor de Dios, entonces a no hacer las cosas bien ante Él. ¿Eres muy creyente entonces? Sí, total.
Ahora siguen las preguntas carnudas, porque es que incluso nosotros tenemos muchas dudas contables y como no es un tema que a uno le quiera tocar, entonces uno lo evade. Entonces uno siempre necesita la asesoría de alguien cercano. Total. Y pues si todavía algún emprendedor que haya por aquí no ha tomado la decisión de contratar a un contador o una contadora, entonces aquí nos vamos a aclarar muchas dudas. De hecho, desde que tú creas ya una empresa como empresa, tú tienes la obligación de llevar contabilidad. Y para tú llevar contabilidad necesitas un contador, porque hay declaraciones que por ley están obligadas a que deben de ser firmadas por un contador y la gente ignora ese tema. Pero, ¿y tú consideras que es mejor contratar un contador de planta o contratar a una empresa por fuera? Bueno, listo, mira, todo depende. Con respecto a lo que hablabas ahorita, realmente la mayoría de las personas no tienen en cuenta de que cuando uno crea un emprendimiento es muy importante la contabilidad y no les gusta, y yo lo entiendo, porque un ejemplo, pues si tú tienes un negocio de, no sé, de ropa, tú estás enfocado en nuevos diseños, en nuevas telas, en cómo vas a producir, cuántos son tus costos por la producción, a cuánto vas a vender, todo ese tema, o sea, eso es lo que te gusta, es lo que te apasiona, es lo normal, entonces ¿por qué te vas a preocupar por una contabilidad, cierto? Pero resulta que ahí uno incurre en un error, porque cuando tú vas a vender tu producto, tú no estás incluyendo esa parte en el costo de tu producto. Entonces he tenido clientes, por ejemplo, que se llevan la sorpresa, les resultó el super negocio, una empresa grande les solicitó una cotización, les va a comprar y entonces empiezan las preguntas. ¿Cuánto es el precio de tu producto? Tanto, listo, cotizan. Te dicen, sí, aprobado, mándame la factura, entonces empieza factura. ¿Y qué es factura? ¿Y qué es eso? Y tal cosa. Entonces, bueno, ya averiguan. Ah, sí, mira, pero lo que pasa es que tienes que cobrar esto más IVA. Entonces ya tú vas y le dices al cliente, ay, venga, es que eran 24,000 pesos por unidad, pero más IVA. Y le dice, no, pues tú me dijiste que 24, ¿cierto? Sí, aquí en Entonces, Colombia, ¿qué quiere decir? se Te cobra van a así. decir, no, inclúyame el IVA dentro del valor que usted me dijo que me iba a comprar. Entonces, ahí tú ya vas perdiendo por una falta de haber incluido esos costos en el precio de tu producto. El IVA iba a cobrar, pero me olvidó. Iba a vender porque ya no le puedo vender, no sé qué pierdo. Iba a vender y se me cayó Ay, el sí, qué negocio. triste. Sí, Es muy Bueno, curioso porque allá uno está acostumbrado a tener los impuestos incluidos en las compras. sí. Acá, donde sea que tú vayas, te dicen el precio y cuando vas a pagar, te suman los impuestos. Los impuestos. pero ya Entonces tienen, la a ti te gente ya dicen sabe cuánto es. 4.99 y vas a pagar y son 5.25. Ay, Dios. Pero ya saben allá culturalmente las personas cuánto más o menos es de Sí, más. ya están informadas, pero imagínate para mí, porque yo era un niño, yo cuando recién llegué acá y decían en las hamburgueserías, dólar por una hamburguesa por 99 centavos, en ese tiempo valían 99 centavos. Y fui yo a pagar con 99 centavos, es que $1.25. Ay, Dios. Y si no tenía sino los 99 centavos, grave. Sí. Quisiera saber cuál es el momento indicado de contratar un servicio contable. Desde que tú vas a arrancar la empresa, lo primero que debes hacer es asesorarte, ¿cierto? Hay personas que deciden trabajar como personas naturales, otras que deciden montar una empresa pues con NID y todo el tema, ¿cierto? Entonces cuando tú vas ya a montar la empresa, lo primero que tú debes hacer es asesorarte con un contador que te diga qué beneficios tengo siendo persona natural, qué beneficios tengo siendo persona jurídica, cuáles son los trámites que debo hacer. O sea, desde el inicio, lo primero que debes hacer es tomar esa asesoría. No es obligación que tú tengas un contador porque tú todavía no has montado la empresa, ni has arrancado, ni nada, ¿cierto? Pero sí debes hacer esa primera asesoría, que es súper importante, para tú poder saber cuáles son las implicaciones de tener una cosa y otra, y lo que te digo, poder tener tus costos. Y ya el tema, como tal, de tener un contador, pues debe ser cuando ya realmente inicies a operar. Alguna vez nos dijeron, en otro podcast que tuvimos acá, que una empresa se debe constituir como empresa únicamente cuando ya has comprobado que es efectiva la empresa, pues que genera ganancias. ¿Qué consideras tú? Depende de las expectativas que tú tengas, ¿cierto? La obligación para tú facturar electrónicamente, que ellos ya es una obligación a partir del 1 de junio. Para persona natural también. Para persona jurídica o persona natural, pero desde topes de 164.728.000.
que estamos hablando más o menos 13.800.000 pesos mensuales. Si tú vas a tener más o menos esas ventas, tú de entrada sabes que vas a ser responsable de IVA y que es mejor que te constituyas como una empresa, porque si lo haces una persona natural, supera esos topes, también puede ser responsable de IVA. Entonces serías, un ejemplo, Lina Marcela Acevedo, pero responsable de IVA, y tengo que facturar y cobrar IVA y pagar IVA a la DIAN, y como si fuera una empresa. Entonces ya tú tomas la decisión. Entonces todo depende, es como de las expectativas que tú tengas. Si tú quieres un emprendimiento a largo plazo, hacer buenos negocios de crecimiento, es bueno hacerlo como empresa. Y inicialmente, cuando tú te creas como empresa, vas a adquirir unas responsabilidades de las cuales tienes que estar pendiente cada año, o sea, dependiendo de las fechas, vas a tener unas obligaciones. Yo como emprendedora puedo saber cuánto debo pagar de impuestos, digamos, es decir, yo sé que a final de año debo pagar un 30% de mis ingresos en impuestos. Yo puedo decir que existe ese porcentaje para durante todo el año separar mi 30% mensual. Es el 35%. ¡Wow! Casi la tengo. Casi. Es el 35%. Realmente no lo sabes porque eso depende de tus costos y de tus ingresos y tus gastos, ¿cierto? Y de que tus ingresos y de que tus gastos estén también debidamente soportados para que tú te los puedas descontar ante la DIAN. Entonces, ahí sí es importante tú tener un contador para poder ir verificando esas cifras mes a mes y tú poder ir haciendo esa provisión y que no te coja al otro año y ya sin dinero. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer, hay que pagar esto y ya no hay nada que hacer porque no se guardó la plata, no se hizo nada. O que te digan, en ese entonces te digan, sí, mira, es que tienes todos estos gastos, pues estos gastos no te los facturaron electrónicamente, no los tienes en debida forma, no te los puedes descontar, no los puedes tener en cuenta y ya no puedes tener ninguna solución. ¿Qué debe ser un soporte válido para la DIAN de gastos? Es que hoy en día ya es una factura electrónica. Es como la porque única. Porque es que, sí, hoy en día ya es factura electrónica, porque ya hoy, a partir de ahorita, también del 1 de junio, o sea, lo que son cafeterías y restaurantes, tienen que facturar electrónicamente desde 0 pesos y cobrar el impuesto al consumo. La factura, pues, es lo que te digo, las que superaron ese tope de los 164 millones en el año o que están constituidas como empresa. O sea, no es cualquier tiendita de barrio, pequeñita que no tiene esos montos, no, son las que tienen esos topes, están obligados a tener esa factura y esa factura es el soporte válido. Y si yo, por ejemplo, Lina Marcela como persona natural, yo mando una cuenta de cobro a una empresa, yo pienso que yo estoy mandando mi cuenta de cobro normalita, pero resulta que la empresa esa cuenta de cobro la manda a la DIAN electrónicamente. Cuando yo voy a mirar al final del año, al año siguiente, en mi informe de la DIAN para presentar mi declaración de renta, ahí me aparecen todas las cuentas de cobro que yo pasé, porque también es una obligación de las empresas ya desde hace varios tiempo, que ellos la pasan electrónicamente a la DIAN. Yo la entrego no física, pero ellas la pasan electrónicamente a la DIAN. Pero yo puedo estar tranquila mientras que no pase el tope. Desde que no pase el tope, puedes estar tranquila para declarar renta como persona natural. Los topes son más bajitos. Sí. Es diferente. Como empresa, para pasar al régimen común, el tope es 164 millones de pesos, pero como empresa. Pero como persona natural, para declarar renta, el tope es 59 millones 377. Ok. Nos faltó. ¿Pero por qué no se exhibes? No, y ¿sabes cuál es el tope? Que la gente más se pasa, la gente no cree y la gente no revisa. Yo los invito a que revisen. El tope que la gente más se pasa, nos pasamos, es el tope de consignaciones. Si usted se pone a mirar las consignaciones que usted recibe en la cuenta, se queda asustado. Uno dice, yo no me gané toda esa plata. ¿Pero es por qué? Porque cuentan las consignaciones. Entonces, todos solemos tener cuentas en varias partes, que Daviplata, que Nequi, que Bancolombia. O que tenemos una fiducuenta y tenemos 500.000 pesos en la fiducuenta y nos lo pasamos para la cuenta de ahorros cuando necesitamos plata, entonces ahí ya entró la cuenta de ahorros como si fuera una consignación y eran los mismos 500 que tenía allá. Y después me los paso para Nequi, vuelven y entran a Nequi, entonces ya es 1.000.000, pero son los mismos 500.000. O sea, se cuenta doble. Claro, es cada que ingresa plata. Tú haces un préstamo, 20 millones, te lo desembolsan a la cuenta, una consignación. Entonces, ese es el tope en que más nos pasamos, porque hacemos esas transferencias entre cuentas y cada vez que entra la plata, cuenta como una consignación. ¿Y entonces qué hace uno ahí? Pues si declarar, lo que pasa es que declarar no significa pagar.
¿cierto? Entonces, porque tú puedes, Declarar es aclarar. justificar, exactamente. Pero sí presentar la declaración, porque si no la presentas, ya de entrada tienes una multa de 471.000 pesos. Y todo el mundo debe declarar. Todo el que supera esos topes de 59.377.000 en ingresos, o en consignaciones bancarias, o en compras con tarjetas de crédito, o que tiene un patrimonio de 190.854.000. ¿Qué es patrimonio? La casa, el carro. Entonces, por ejemplo, si tú este año compraste una casa que te valió 200 millones, que no es pues la gran cosa, la gran casa, que 200 millones es una casa muy sencilla, pues. 50 metros. Sí, 200 millones este año tienes que declarar. A menos de que haya sido con un crédito hipotecario, se le puede deducir la hipoteca. No importa, porque este año la compraste, este año te cuenta como compra si tengas un crédito, ¿cierto? Eso no, como te digo, eso no significa que pagar, haya que pagar, pero porque sí declarar. Exacto, porque igual el pago es sobre los ingresos, no es sobre el patrimonio, pero el patrimonio sí te obliga a declarar, pero no te obliga a pagar. Y yo como persona natural, o sea, ¿es fácil o difícil declarar? Porque debo contratar a un contador o puedo hacerlo yo. De hecho, la DIAN tiene el prevalidador para que las personas mismas lo hagan, y hay varios sitios, pues, o varios donde dice que las personas mismas las hagan. Pero yo te soy muy honesta, o sea, yo como contadora a veces me da dificultad hacer una declaración. Yo no entiendo cómo una persona que no conoce, que no sabe cuáles son los topes, que no sabe cuáles son las deducciones, se atreve solo a hacer una declaración de renta. Pues tiene que saber mucho contabilidad, porque ahí puede fallar y después le salga más caro que tenga una multa, o puede terminar pagando más plata de la que realmente debía de pagar. Entonces creo que te necesitamos. Y las personas que nos están escuchando y viendo tienen que volverlo a ver. De pronto sacamos un resumen y sacamos los puntos, pero lo más importante es tener una persona que nos guíe. Totalmente. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir para formalizar mi negocio? El primer paso, pues que vamos a hablar, primero asesorarnos, qué es lo que más nos conviene, si quedarnos como persona natural o si crear una empresa. Si vamos a crear la empresa, pues lo primero es, o como persona natural vamos a montar un negocio, lo primero es inscribirnos en Cámara de Comercio. En la misma Cámara de Comercio se hace el trámite de la emisión del RUT, cuando es empresa, cuando tú creas la empresa, en el mismo trámite de la creación de la empresa, te sacan el RUT, todo eso sale de la Cámara de Comercio, ¿cierto? Súper importante eso que quería aclarar. La gente confunde Cámara de Comercio e Industria y Comercio, y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuál es la diferencia? La Cámara de Comercio... Vamos con un nombrecito para ver si nos lo puede diferenciar. Sí, no podían diferenciarlo con nombre si quieren. Perfecto, sí, total. La mayoría de la gente las confunde, y de ver Industria y Comercio es súper delicado, y por ahí es por donde más molestan a las personas, porque por falta de conocimiento no se inscriben. Entonces, la Cámara de Comercio es donde nosotros realizamos la inscripción de la empresa, ¿cierto? Es la entidad como que tiene el registro de todas las empresas creadas, de todas las personas que tienen negocio, que nos prestan pues algunos servicios, porque ellos hacen capacitaciones, todo ese tipo de cosas, para de contar. Industria y Comercio es el municipio donde tú estás ubicado, tú debes de pagar un impuesto. Entonces, si mi empresa se creó en Medellín, yo debo estar inscrito en Industria y Comercio del municipio de Medellín y pagar impuestos en Industria y Comercio del municipio de Medellín. Esto se hace cada año. Venda o no venda, presente la declaración. Venda o no venda, inscríbase, porque te va a llegar una factura mensual por un monto mínimo mensual, y al año que sigue, si tú no vendiste nada, tú debes presentar tu declaración en ceros, pero si tú no la presentas, te van a multar. Son multas altas, pues ya ahí sí depende de los topes, depende de muchos factores, pero como mínimo es la mínima, que son 471, ¿cierto? De ahí para arriba puede subir, y por lo general no se van a dar cuenta el otro año, se van a dar cuenta dentro de 3 o 4 años, entonces ya vas a tener 3 o 4 años acumulados, más de intereses de mora y más todo el tema. Entonces es súper delicado ese tema. Siempre se debe presentar y siempre se renueva cada año. Industria y Comercio, o sea, primero cuando te inscribes en Cámara de Comercio, de una vez ahí hay una opción que dice: ¿te quieres inscribir en el municipio de Industria y Comercio? Colóquele el chulito de una vez para que usted quede inscrito, y si no, tiene que ir al municipio pues en el que esté ubicado e inscribirse. Inmediatamente crea la empresa, al más tardar un mes, porque si lo haces extemporáneamente también te sancionan. Entonces te inscribes, ya te llega tu factura mensual, y el otro año no vendí nada, declaras en cero, no tienes ningún problema. Pero esa es la diferencia. Industria y Comercio es el municipio donde tú vendes, tienes que pagar
por lo por que tú estar estás ahí en la ciudad. vendiendo. Exacto, por lo que estás vendiendo, vendas o no vendas, tienes que pagar un impuesto, entonces debes estar inscrito. ¿Y Cámara de Comercio? Aquí me queda Y como, Cámara de Comercio es solamente la entidad donde tú creas la empresa y tienen el registro de todas las empresas creadas y te presta algunos servicios. Cámara de Comercio es como un ejemplo, cuando tú tienes un taxi que lo debes afiliar o un carro de transporte público que lo tienes que afiliar a una empresa de transporte. Eso es lo que hace prácticamente Cámara de Comercio. Tú vas a crear una empresa, debes hacerlo en la Cámara de Comercio que te corresponde, ¿ya? Es como tener esa afiliación ahí, Bueno, y que se renueva también cada año. de esta conversación, sacar un mapita de esas relaciones, como una infografita de esa explicación, porque realmente esto es como nuevo para mí. Sí, Esto es Sí, es que impresionante. mira, esa es una de las consultas que a mí más me llegan y eso es, por eso es lo que yo digo, no cuesta nada asesorarse con alguien cuando vas a crear una empresa, pero sí cuesta mucho cuando tú creas una empresa, que hay veces la gente lo hace por emoción y sigue trabajando, no trabaja por la empresa, la tiene ahí como para cuando la necesite, pero sigue trabajando informalmente y llegan a los 3 años, 4 años, hay veces 5 años. Ay, mira, lo que pasa es que yo creé una empresa por allá en el 2020, ¿cierto? Pero yo no he vendido nada. Pues como con esa emoción, como, ay, pues yo no he vendido nada, no hay problema. Tiene 1000 problemas, porque si tienes 5 años la empresa, son 5 años que estás colgado en industria y comercio, son 5 años que no renovaste la Cámara de Comercio, son 5 años que no presentaste declaración de renta ante la DIAN que fuera en cero, y todo eso son multas de 500.000 pesos multiplicados, un montón de plata. Y la mayoría de estos problemas siempre aparecen, póngale después de los 3 años, porque obviamente las administraciones de impuestos, la DIAN, los municipios, pues no se van a dar cuenta inmediatamente, No, y sino el que ellos montón tienen... de ellos- gente que atienden, ellos pues. tienen un plazo más o menos de 5 años para poder hacer pues como la revisión o la observación, y se toman casi todo ese tiempo. Entonces, cuando tú ya de pronto empiezas a arrancar en la empresa a fluir, ahí es cuando te llegan todos esos problemas. Entonces, pues qué desánimo, apenas arranqué, Ya, sí. y ya tengo un montón de problemas. Si no lo pagas al inicio, lo pagas a la salida, Y más caro. Y más caro porque ya es con intereses de mora, multiplicado. ya es todo junto, ya... Bueno, uno, digamos que yo tuve una empresa, digamos, no, eso es verdad. Yo tuve una empresa, la registré. Bueno, como siempre uno no se asesora bien, ni siquiera uno sabe dónde buscar, porque uno piensa, un contador es caro. Ujú. Y uno empezando una empresa, uno no tiene como No, dígame eso de disposición de pagarlo. dígame eso de los abogados, pero no el contador. No, uno piensa eso. O sea, es No. como un pensamiento general, creo yo, porque mucha gente no busca un contador. Bueno, yo Sí, tuve registrada una empresa y a mí me quedó la duda si yo quedé pues salvo con industria y comercio. Sí, No sé. ¿Qué debo hacer? bueno. Primero debes consultar, hay una página que se llama www.rues.gov.co, y ahí puedes averiguar el estado de la empresa, si la cancelaste. Eso es para averiguar Cámara de Comercio, y te averigua pues como en todas las cámaras de comercio. De hecho es donde uno averigua cuando va a crear una empresa que no exista una con el mismo nombre. Ujú. Entonces, ahí te dice si está cancelada, si está activa, cuándo fue la última vez que se renovó Cámara de Comercio, ¿cierto? Para saber si está cancelada o no. Entonces, cuando tú ya averiguas si está cancelada y qué fecha se canceló, dependiendo del municipio en el que esté, tú puedes ingresar al sacar un usuario y averiguar si tienes alguna declaración presentada, si la cancelaste o si no te inscribiste, ya, pero ya depende pues porque como el impuesto de industria y comercio si es municipal, depende del municipio, ya sí te tocas averiguar. En Medellín. Si es en Medellín, sí, por la plataforma te puedes inscribir en la página, en industria y comercio, y mirar a ver qué declaraciones se presentaron, si sí se presentaron. Qué impresionante. Ya tengo muchas dudas. Este es un podcast de terror. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene que renovar cada año un emprendedor? Listo, entonces cada año, súper importante, tú creas una empresa, supongamos que no vas a tener movimiento, pues no tienes que contratar contador porque no vas a tener todavía movimiento, ¿cierto? Tú inicialmente lo puedes manejar de que cuando tengas movimiento, pues tienes que contratas el contador, ¿cierto? Pero si inicialmente tú no lo vas a hacer,
Tú sí lo que puedes hacer es tener un contador que esté pendiente de tus renovaciones anuales, ¿cierto? Si de pronto no vas a tener mensual que presentar retención, pues no vas a tener ese movimiento, al menos de tus renovaciones anuales. ¿Qué renovación anual qué es? Cámara de Comercio, hay que renovarla cada año, esa inscripción en la Cámara de Comercio. Industria y Comercio, así como les decía ahorita, así sea en cero, hay que presentarla porque si no tienen multa. Declaración de renta ante la DIAN, hay que presentarla así sea en cero. Información exógena ante la DIAN, también hay que presentar, hay que mirar si le toca presentar algún formato. ¿Y qué es información exógena? Ya me va a preguntar qué es información exógena. Bueno, listo. Te cuento, mira, información exógena es que cada año la DIAN, ustedes no han visto que ustedes llaman al contador y siempre está ocupado, pues siempre dice que está ocupado. Es verdad, es verdad, es verdad. Él no está viendo no es mentira, no es mentira, créanle. Por no, Dios. Este no me quiere ayudar. No, créanle. Y si lo llaman entre marzo y mayo, vean, no les va a contestar, ese señor no va a aparecer, esa señora no va a aparecer. Entonces, mira, ¿qué es la información exógena? Cada año también la DIAN nos pide de las empresas informarle. Son varios formatos, son más o menos alrededor, pues pueden ser 11, los más comunes, pero dependiendo del tipo de empresa, pues ya es más complejo el asunto, piden los formatos. Es que debo de mandarle un formato con lo que vendí, a quién le vendí, cuánto le vendí, ¿cierto? Uno con el IVA generado, persona por persona, o sea, hay que informarles todo persona por persona, con el NIC, con el nombre, con la dirección, cuánto le vendí, cuánto le compré, todo eso, las ventas, las compras, o sea, prácticamente toda la contabilidad de la empresa por tercero, con direcciones y todo. Esa es la información exógena. Ay, o sea, el detallito de cada impuesto. El detallito de cada cosa. Con razón. Y con esos informes es que después cuando tú vas a consultar, cuando vas a hacer la declaración de renta, ellos te facilitan esa información exógena. ¿Qué reportó la gente de ti? ¿Qué dijo la gente de ti? Y se encuentra uno con unas cosas que uno dice, ay, pues yo no me acordaba de esto, porque hasta el subsidio de Confama le salía a uno ahí. Sí. El subsidio de Confama, o sea, por ejemplo, yo tuve una experiencia, yo siendo contadora, por eso es que te digo que una persona no debe ponerse a hacer la declaración solo porque después comete errores. Yo compré un apartamento, entonces el apartamento venía con un piso vinílico. Entonces, ¿usted se quiere quedar con él o no? No, quitémoslo. Entonces, bueno, le vamos a hacer un descuento de 800,000 pesos, algo así. Listo, no hay problema. Cuando fui a revisar al año siguiente la información exógena, me aparecía que yo había recibido un ingreso por 800,000 pesos. Yo, ¿pero cuál ingreso? Ese descuento me aparecía ahí como si fuera un ingreso, pues porque en resumidas cuentas, pues sí es un ingreso porque fue un descuento que me dieron. Pero pues si yo no veo eso en la declaración, yo no lo reporto como si fuera un ingreso mío. No, ni sospechado. Y ya después me va a llegar la multa, le van a decir, venga, usted me reportó 800,000 pesos menos de sus ingresos. Entonces, complicado. Porque es que si uno no recibe la plata, uno que va a sospechar que eso es un ingreso. Entonces, por eso es importante la información exógena y revisarla. Consigamos empleo mejor, esto está muy complicado. Esto de emprender es muy duro. Sí, por eso es que, por eso es lo que, o sea, hago tanto énfasis, o sea, a la gente no le dé pena preguntar, no le dé miedo preguntar, que porque es que me van a cobrar por una pregunta, no, pregunte. Pregunte, porque van a cobrar las llamaditas, pero llaman a preguntar. Sí, porque me da mucha tristeza que después, o sea, emprendimientos buenos se pierden por eso, porque la gente realmente no tiene en cuenta la dimensión de las cosas y no adecúa su negocio, no crea su negocio teniendo en cuenta eso, porque si nosotros sabemos que tenemos unas responsabilidades tributarias, pues creamos nuestro negocio y lo adaptamos de acuerdo a esas responsabilidades que vamos a tener para poder que el negocio sea rentable. Pero si no sabemos, vamos a trabajar a pérdida. Esos que no saben dicen, en Colombia no se puede emprender, en Colombia no se puede hacer empresa, porque eso es imposible con tantos impuestos. Eso estamos viendo en este momento. Ay, Andrés, pero no me dañe el podcast. ¿Sí ves cómo es? Ay, sí, eso estoy viendo. Qué horror. No voy a editar esta parte. Perdón. No, tranquilo. Tranquilito. Han escrito por ahí. Me llegó un correo de la UGPP y no estoy formalizado. ¿Qué hago? Primero, responde qué es UGPP. Ay, Dios.
es peor que la DIAN con decirles eso. Téngale miedo. Téngale miedo, vea, mejor dicho, tíreme 3 veces a la DIAN. Bueno, mira, la UGPP es una unidad que se creó para supervisar los aportes a seguridad social, salud y pensión. Entonces, resulta que no hay cultura en Colombia de pagar seguridad social, ¿cierto? Más cuando somos independientes, hay veces, no, es que yo estoy dependiente de mi esposo o de mi esposa, o no estoy pagando porque no me da, porque realmente es costoso, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le pasa a la mayoría de las personas? Que muchas veces, un ejemplo, yo me gané 100 millones de pesos, pero en el año, ¿cierto? Pero estoy cotizando a seguridad social sobre un salario mínimo. Entonces te va a llegar un correo del UGPP diciendo, mira, es que tú te ganas 100 millones de pesos en el año y me estás pagando seguridad social solamente sobre el salario mínimo, que digamos que en el año, no sé, serán 20 y algo millones, no alcanzan a ser 20 y algo millones de pesos, son 17 millones de pesos, algo así. Entonces no corresponde, porque la norma dice que tú debes de pagar seguridad social sobre el 40% de los ingresos que tú realmente recibes, ¿cierto? O sea, si yo tengo ingresos fuera del salario, también debo reportarlos en Seguridad Social. Listo, ahí va el tema. También depende de cómo presentes la declaración de renta. Entonces, por eso es importante tener un asesor. ¿Por qué? Porque resulta que hay gente que puede reportar de pronto todos sus ingresos como salario y no son salarios. Yo tengo unos ingresos como salario que son del salario mínimo y tengo unos ingresos por un negocio. Y como ese negocio tiene unos costos, yo no puedo ir a decir, es que tú me tienes que pagar sobre el 40% de los ingresos, porque realmente eso no es lo que me queda a mí. Ajá. O sea, yo en el negocio vendí 100 millones, pero tengo unos costos de 70, yo no me gané sino 30, ¿cierto? Entonces también depende mucho de lo de la presentación de la declaración de renta. Entonces hay que revisar primero si es verdad, o si no es verdad, hay que presentar las declaraciones de renta como debe de ser. Y digamos que ese emprendedor del ejemplo tuvo un ingreso de 100 millones, 70 fueron de costos de la empresa y 30 le quedaron, pero yo esos 30 los decido reinvertir en la empresa. ¿Eso no hace parte de mi salario, sí? No necesariamente, no hace parte de su salario, porque usted como emprendedor en su propia empresa, usted puede tener un salario, entonces sería sobre su salario. Ay, sí. Entonces es eso. Lo más probable es que pues, a la persona que le llegue es porque efectivamente tiene unos ingresos más altos y cotiza por una fuente más bajita, ¿cierto? En el mejor de los casos, lo que vas a hacer es que te van a sugerir que empieces a pagar, pues una sugerencia muy amenazante, que empieces a pagar sobre más, ¿cierto? Eso. En otros casos sí te llega la multa de una, pues cuando digamos que ya hay una omisión muy evidente, sí te va a llegar la multa de una y son multas difíciles de negociar, prácticamente difíciles de pelear, pues ahí ya no toca contador, ahí ya toca es un abogado. Entonces ese tema es delicado, entonces hay también que tenerlo en cuenta. Le llegó a esta persona un correo de la UGPP y no está formalizada, ¿qué debe hacer? No tiene nada que ver si está formalizada con el tema de la UGPP, digamos que son dos temas aparte. El requerimiento de la UGPP le debe haber llegado fue por su declaración de renta, porque en su declaración de renta sus ingresos son superiores a lo que estaba pagando de seguridad social. Entonces no tiene nada que ver, porque no la UGPP vigila son los pagos aportes para fiscales. Él no vigila si usted paga IVA, y no si se paga comunica con consumo, la DIAN. no, nada. Ah, yo pensé que estaban intercomunicadas. Hay cositas, por ejemplo, alguna información exógena que recoge la DIAN es precisamente para la UGPP. Es más la UGPP la que le pasa información es más bien la DIAN que le pasa información a la UGPP, o la UGPP que toma información de lo que reporta la gente en la DIAN para él tener en cuenta, porque entonces él ya mira, este se ganó tanto, ay, ¿cuánto está aquí? Entonces es más fácil, ellos toman la información de él, pero no son dos entidades pues independientes. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer si me requiere la DIAN? Esta la hizo María Isabel. Sí. Ay, pero ella no la requirió la DIAN, no es que yo soy la contadora de ella. Sí. Bueno, no, pues lo primero que tienes que hacer es buscar un contador que te asesore. O sea, yo sé que muchos contadores no te van a cobrar por una consulta. O sea, solamente por leerte el requerimiento y decir qué es lo que tienes que hacer, no te van a cobrar,
¿cierto? Entonces es primero buscar a ver de qué trata el requerimiento y él te va a decir qué es lo que tiene que hacer. Y si requiere de los servicios del contador, pues te va a decir cuánto te va a cobrar. Pero lo primero es averiguar qué es lo que te está pidiendo, sí. ¿cierto? Porque ellos mandan muchos mensajes informativos. De hecho, como ahorita está tan de moda pues, todo el tema de los bots y todos esos mensajes automáticos, constantemente llegan correos y todo el mundo se los reenvía a uno y ese mismo correo que realmente es informativo porque la gente se asusta, la gente ve Diana mismo para el contador. Ajá. Diana para el contador, ¿no? Entonces, y a veces no, muchas veces son mensajes informativos, pero si es un requerimiento oficial como tal, sí. Lo primero, consultar con un experto a ver de qué se trata. ¿Y qué se puede hacer? Para poder responder la solicitud. Demasiado tremendo esto. No, yo estoy aquí un poco enredada, la verdad. Este fue el primer podcast que debimos haber tenido cuando empezamos esta aventura. Sí, porque ya hicimos mercadeo, ventas, ¿qué más? No. Es que sí, yo por ejemplo... Sí, dejamos esto para lo último. Sí, es que con mi amiga con la que yo le dije María, es que me duele mucho cuando llega un emprendedor con un tema que pudo haber evitado por no haber hecho algo insignificante, tener que ir a pagar una multa. Entonces, ¿por qué no se asesoran primero? O sea, me duele mucho eso y pues, y de verdad, yo respondo todas las preguntas que sea al que necesite porque me duele eso, porque yo creo mucho en los emprendimientos, pero muchos de los emprendimientos, la mayoría yo me atrevería a decir, se pelan es por la parte contable y ahí es donde los ponen a patinar. Porque hay una cosa y es que el problema de las preguntas y del saber todo esto no es tanto la pregunta, es también saber qué preguntar. Nosotros le llamamos los desconocidos. Lo que no sabemos, que no sabemos. Entonces, ¿yo cómo sé qué voy a preguntar si yo no sé eso? A mí no me lo dijeron en el colegio, no me lo dijeron en la universidad cuando estudié la ingeniería, antes de independizarme y empezar mi empresa, no me lo dijeron en ningún lado. Si es muy necesario uno consultar con un contador, yo he trabajado con contadores. ¿Tú crees que alguna vez hemos hablado de estas cosas que tú me estás diciendo en este momento? Es que es así. Yo tengo una empresa con una amiga. Yo no sé qué está pasando con esa empresa. Yo vi que socio del 49% de la empresa para que quedara mayor parte mujer. Yo no sé qué está pasando con esa empresa. No sé qué está pasando con la contabilidad de esa empresa. No sé nada. ¿Y tú eres Y responsable? yo trabajé con un contador que nos ayudó a abrir la empresa. ¿Vos crees que yo sé algo de eso? Entonces mira que no es tanto uno hacer la pregunta, de dónde sacamos la información sobre qué es lo que necesitamos saber. Sí, mira, totalmente. Hay un desconocimiento total en ese aspecto, una falta de comunicación y yo también me incluyo mucho ahí porque nos pasa mucho nosotros los contadores, también nos sentimos muchas veces muy solos porque los jefes, por ejemplo, cuando trabajamos en empresa, o sea, no saben todo lo que uno tiene que hacer y no sabe todo lo que la DIAN nos pide al contador y muchas veces pero qué tanto trabajo, qué tanto mantiene ocupado y uno dice, uy, si él supiera todos los millones de pesos que yo le estoy ahorrando aquí en pagar multas. Hay que hacerlo saber. O sea, porque y es algo que yo con mi emprendimiento, es algo de lo que yo quiero dar mucha información y voy a transmitir mucha información en mis redes sociales del tema del emprendimiento, de empezar a educar a la gente, de empezar a que vayan entendiendo, porque resulta que la DIAN nos pone, o sea, llega una reforma tributaria, él impone procedimientos, él impone cosas, pero digamos que el gerente de la empresa nunca está pendiente de eso. ¿Quién es el que va y le dice? El contador. Jefe, lo que pasa es que a partir del otro mes tenemos que empezar a facturar electrónicamente. Lo que pasa es que a partir del otro mes no podemos recibir RUT con esta cosita. Lo que pasa es que, nosotros somos los que recibimos toda esa información. A veces he dicho que a nosotros nos debería pagar la DIAN, no la empresa, porque es el que nos impone los vencimientos, los plazos. Por ejemplo, este año, este dato curioso, este año todos los vencimientos de declaración de renta son en abril y de información exógena son en mayo y en junio. Este año la DIAN nos puso los vencimientos de declaración de renta y de información exógena en mayo, todos dos en el mismo mes. O sea, nosotros en esos 3 meses, yo creo que ningún contador duerme, somos zombies, no dormimos en esos 3 meses y este año fue muchísimo más duro.
O sea, yo este año sí dije, yo no me ven, en todo mayo no me ven, a ninguna parte voy a estar, yo creo que vine a ver la luz del sol el 1 de junio. Ay, qué horror. Sí, es, Bueno, ¿y es, qué tanto está relacionado eso, con esa cultura que tenemos de dejar todo para lo último? bueno, tiene mucho que ver, pero sabes que lo que pasa es que son tantas cosas, son demasiadas cosas, que uno empieza en enero, ay, empezar y voy a hacer esto con tiempo, pero son tantas cosas que siempre te coge el último día, siempre te coge el día antes, 2 días antes, no alcanzas, porque la contabilidad procesa demasiada información y depende de demasiados factores. Por ejemplo, nosotros necesitamos información de otras entidades, por ejemplo los bancos, los certificados bancarios. Entonces, hasta que los bancos no emiten los certificados bancarios, tú no puedes trabajar, y los certificados bancarios salen más o menos finalizando febrero o empezando marzo. Entonces ya todo está como muy encima. Entonces, sí, realmente es eso, o sea, la contabilidad maneja demasiada información, demasiada, y no son ágiles los procesos. O sea que vamos a tener que reeditar los podcasts que hicimos antes, donde recomendamos que dejemos la constitución Para de la empresa después. para el final, donde recomendamos la asesoría para después de montar el negocio. No, asesores el primero en contabilidad y luego piensen en montar el negocio. Es verdad. Sí, Bueno, falso o verdadero. bueno, ¿Puedo seguir expidiendo cuenta de cobro? verdadero, pero depende, ¿cierto? ¿De qué depende? De que tú no hayas superado los topes para en el año ser obligado a facturar electrónicamente, que son los 164 millones, pues que te dije, 164,728. No sé si 160. confirmar, porque no, voy a mirar Sí, bueno, está bien. mejor, porque no. Y eso es para persona jurídica. O sea, cuando... Para persona natural que genera un servicio, se puede presentar cuenta de cobro mientras que no supere ese tope. Sí, sí, 164 millones 728, porque ya en ese momento tú ya dejas de ser persona natural del régimen simple, o sea, simplificado que llamábamos antes, que le cambiaron el nombre. Tú ya dejas de ser del régimen no obligado a no responsable de IVA. Tú ya en ese momento dejas de ser no responsable de IVA y pasas a ser responsable de IVA. O sea, si tú como persona natural facturaste, o sea, siempre y cuando no sean salarios, ¿cierto? Siempre y cuando no sean salarios, más de 164 millones 728, ya tienes que empezar a facturar electrónicamente. Yo tenía una confusión en ese sentido. Yo pensaba que una persona que debía facturar electrónicamente estaba relacionada más bien con la actividad que ejerce y no con los ingresos. No, tiene Es que ver con los ingresos. ingresos, ¿cierto? Igual tú también puedes ser facturador electrónico voluntario. Hay personas que, un ejemplo, médicos, que trabajan en varias empresas, en varias entidades, entonces les piden, me pueden mandar cuenta de cobro, factura electrónica, ¿cierto? Entonces, ese médico se puede inscribir como facturador electrónico voluntario, ¿cierto? Obviamente, pues, no cobraría IVA, porque no está obligado, ¿cierto? Pero si supera el tope, o sea, dependiendo de los servicios, porque los servicios de medicina, muchos son no grabados, pues no tienen IVA, pero sí podría superar ese tope si supera esos ingresos, ¿cierto? Como contratista. Pero si es empleado, puede ganar más de 200 millones de pesos, no hay problema, cuando es empleado. Es diferente, Mira. ¿cierto? Que cuando es, ya que Independiente. tiene un consultorio particular, ese tipo de cosas, porque ya digamos que eso ya es una empresa. Yo creo que ya todos, no es, todos nuestros amigos deberían consultar al contador. sí, que Todos los pregunten, que que nos rodean. pregunten. Bueno, falso o verdadero. Ay, ya le respondiste, que si era diferente Cámara de Comercio de Industria y Comercio. Sí, Ya la respondiste. es diferente. Bueno, historia. Paula Solano nos escribió. Hola, yo trabajo para una empresa de lunes a viernes, pero los fines de semana presto el servicio de alisado para el cabello, a domicilio. ¿Qué pasa si no me formalizo y sigo así? Bueno, ok. Esos transacciones generalmente son en efectivo, ¿cierto? Sí, eso era lo que le iba a decir. Pues realmente su trabajo, si ella recibe solamente es dinero en efectivo, ¿cierto? No hay forma de como que
pues ya no es Comprobar. necesario que se tenga que formalizar, Ujú. porque ella realmente recibe esos dineros en efectivo, ¿cierto? Que no le están afectando, digamos, que el movimiento de su cuenta bancaria, ¿cierto? Ya ella lo podría hacer porque quisiera tener un crecimiento mayor o algo así, pero pues inicialmente, si no es una actividad que hace constantemente o que se va a dedicar a hacerla todos los días, que se va a salir del trabajo solo para hacer eso, no sería necesario que lo haga. Súper. Sí, eso es como si yo trabajara en contador y los fines de semana, no sé, hago patacones o hamburguesas, pues, ¿me Sí. entienden? No, o sea, es una actividad independiente que yo tengo, pero no la necesito formalizar porque no es mi primer, pues, como nicho de negocio, ni tampoco creo que sea tan significativo, porque si es solamente los fines de semana como para que genere un monto muy alto de dinero y que mueva sus cuentas bancarias. Eso es todo por hoy. Antes de que nos vayamos, cuéntanos de qué se trata tu empresa. Mi empresa se llama ActivoE, estamos en Instagram como @ActivoE. Es una empresa dedicada a las asesorías contables y tributarias y financieras, específicamente dedicada al tema de los emprendedores, o sea, me interesa mucho. La consulta es totalmente gratis. La primera consulta. Ahora se me va a llenar el WhatsApp. La primera consulta, Sí, Clara. sí, totalmente gratis, porque realmente a mí lo que me interesa es que las empresas crezcan, porque cuando las empresas crecen, pues van a necesitar un contador y voy a estar yo. Esa es la idea, de que aprendamos a tener en cuenta que la contabilidad es muy importante. Yo sé que para muchas empresas no lo es, en el sentido de que su nicho de negocio es otro, lo que produce ingresos es otro, pero resulta que si nosotros no tenemos unas buenas finanzas, si no tenemos una buena contabilidad, esa plata que va a entrar por un lado va a salir por otro, y por lo general va a ser para multas y para cosas que no deberían haber pasado si hubiéramos hecho bien las cosas. Somos un equipo de trabajo capacitado en toda la parte tributaria, contable, financiera, declaración de renta, persona natural, empresa, creación de empresa, o sea, hacemos todos los trámites de creación de empresa, renovaciones anuales, todo esto, y muy enfocado al tema de los emprendedores. O sea, para mí, digamos que es un mercado muy interesante, siempre lo ha sido, más que las grandes empresas, porque las grandes empresas pues por lo general tienen un contador fijo, ¿cierto? Y me interesa mucho apoyar el tema del emprendimiento y sobre todo la parte de la mujer, lo que te hablaba la vez pasada, trabajar mucho el tema también de la motivación y de la parte de la salud mental, que creo que se nos ha vuelto un tema muy complejo hoy en día, sobre todo lo hablo desde la parte de la mujer. La sociedad nos ha impuesto unas cargas muy pesadas como mujeres de que somos, todo lo podemos, somos las superpoderosas, que lo somos, o sea, somos muy, muy poderosas, somos muy fuertes, pero también tenemos que entender que hay que buscar ayuda, y en esa parte también está empezar a delegar todo este tema de contabilidad, porque hay veces también pasa eso, que queremos, en la contabilidad yo misma la llevo, y nos cargamos con cosas que realmente no sabemos manejar, y que nos van a generar son problemas más adelante. ¿Cómo puedo yo de manera manual llevar mi contabilidad? O sea, ¿cuáles son los controles que debería tener? Bueno, listo. Mientras tú tienes un contador, pues lo más importante es tú llevar tus registros muy organizadamente de tus ingresos y de tus compras. Y si tienes gastos de nómina, también de tu nómina, que la nómina también se debe pasar, cuando tú tienes empleados, se debe mandar esa nómina electrónica a la DIAN. Eso también es otra cosa. Si puedes tener de pronto un software, hay software que son muy económicos para emprendedores, que te permiten hacer esas cosas, tener tu facturación electrónica, tener tu nómina electrónica, ingresar tus gastos para tener un control, ¿cierto? Si lo vas a hacer pues tú. Y tener muy presente tus fechas cada año para las renovaciones, y ya ahí sí contratar el contador que te haga cada año, ¿cierto? Esa parte es mejor que lo haga un contador. Bueno, Andrés, ¿tiene otra pregunta que hacer? No, me voy con la información Me voy con 1000 preguntas. saturada. Voy a tener que volver cuando edite este podcast, voy a repasar toda esta información y demás que me saldrán más preguntas. Te veo confundido. No, yo también estoy confundida. No, pero sí, para eso estamos. Digamos que esto es un abrebocas, es como un decir, venga, no se lance al agua tan a ciegas y ponga cuidado, porque ahorrar también es importante, y si tú te evitas problemas,
es plata que te ahorras y eso es importante cuando tú tienes un emprendimiento. Eso es como una inversión a largo plazo. Total. Bueno, pues yo creo que vamos con muchas preguntas. Por favor, tengan en cuenta que podemos hacerle preguntas después de este podcast, comentar si tienen preguntas y ella nos responderá, ¿cierto? Sí, Nos correcto. responderá en video. Claro, no, por WhatsApp, por mi línea, me pueden escribir. No, aproveche y se Bueno. graba la respuesta y ya la publica y se la dice a 1000 personas. Ok. Mejor. También, sí, todas esas dudas muy importantes porque eso también me sirve para alimentar como las dudas que tiene el emprendedor. Yo también quiero saber cuáles son las dudas que tiene el emprendedor Sí. de la contabilidad. Si tienen preguntas, se la hacen a Lina. A través de nosotros puede ser o a sus redes sociales. ¿Cuáles son sus redes sociales? Es @activoe, nos encuentran en Instagram y en Facebook también, por el momento. Y recuerden que la primera asesoría es gratuita. Sí, Hasta la próxima. chao. Chao.